Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Dios les bendiga. Mi nombre es Carolina y hoy vamos a compartir un tema muy interesante. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. ¿Por qué no saludan a la persona que está junto a ustedes? Dile bienvenido, Dios te bendiga. Bienvenida, es un gusto verte, ¿verdad? Qué bueno que estás aquí. Y es una bendición, ¿verdad?, poder estar en la casa del Señor. Y antes de empezar, ¿verdad?, el día de hoy me gustaría hacer una pequeña oración. Así es que donde están les invito a que cierren sus ojos. Que ustedes cierren sus ojos. Vamos a orar en esta noche. Amado Señor, te damos gracias por este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, que tú nos hables a través de tu hermosa palabra, Señor. Hoy aquí estamos, Señor, hemos venido con el propósito de buscar tu rostro, Señor, de encontrarnos contigo, Señor, pero sobre todo de que tú nos hables a través de tu hermosa palabra. Bendito Señor, te damos gracias por la vida de cada persona que nos está escuchando. Gracias por las personas que están aquí físicamente y gracias también por los que no pudieron venir. Guárdalos donde quiera que estén, Señor, y bendícelos, Padre. Pon gracias, Señor, en mi boca, Señor, y pon sobre todo de tu Espíritu Santo, Señor, sobre mis labios para que tu palabra, Señor, pueda ser anunciada en esta hora, Señor, porque el único propósito, Señor, es exaltarte a ti, es bendecirte a ti, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Gracias, hermoso Dios. Amén y amén. Vamos a leer, bueno, yo estaba leyendo hace unos días, ¿verdad?, que el pastor nos hizo una invitación a estar orando, buscando el rostro de Dios. Y hace unos días estaba leyendo yo el libro de los Hechos en el capítulo 2. Los voy a invitar a que me acompañen, por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 2. Dice la palabra de Dios. Si alguien me ayuda a leer 2:1. Hechos, capítulo 2. Versículo 1. Amén. Dice la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Amén. Dice la palabra de Dios que estaban unánimes y estaban juntos, ¿verdad? O sea que el pueblo de Dios tenía una actitud, ¿verdad? Y la actitud, dice la palabra de Dios, que era que estaban todos, ¿cómo? Unánimes y estaban juntos. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, Él se fue, ¿verdad? Y le dijo a los discípulos que tenían que esperar porque iba a venir sobre de ellos la promesa, ¿verdad?, que era el Espíritu Santo. Entonces la iglesia se reunió durante ¿cuántos días? ¿Recuerdan? 50 días, por eso se llama el día de ¿qué? Del Pentecostés, porque eran 50 días y el pueblo de Dios estaba unánime. Dice la palabra de Dios que estaban todos juntos y estaban esperando la promesa del Padre, ¿verdad? Que en este caso era que ya Jesús, nuestro Señor Jesucristo, ya se iba de esta tierra, pero iba a quedar con nosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, dice la palabra de Dios que estaba el pueblo reunido, estaban juntos y estaban unánimes. Pero, ¿qué es caminar con unidad? Ese es el título del día de hoy, ¿verdad? Es caminando en unidad. ¿Qué es caminar en unidad? Pero primero tenemos que ver qué es la unidad, ¿verdad? La unidad se refiere
dice que es una pequeña parte de un todo. Si buscamos el significado de la palabra unidad, ¿verdad? Se refiere a una pequeña parte de un todo. Y dice aquí que para caminar en unidad se requiere llevar un mismo ritmo y se requiere llevar una misma dirección, así como también un propósito. Caminar en unidad, ¿verdad?, es buscar ese mismo propósito. Esto no quiere decir, ¿verdad?, que el propósito no siempre va a ser externo o no siempre lo vamos a ver, pero sí el propósito, cuando lo guardamos en nuestro corazón, ¿verdad?, puede ser el mismo. Es decir, por ejemplo, podemos tener diferentes roles en nuestra vida, en nuestro diario caminar, podemos tener diferentes roles. Sin embargo, podemos caminar hacia un mismo objetivo. Por decir, por ejemplo, la hermana Gaby, ¿verdad?, tiene un propósito, a lo mejor en casa, muy diferente al de, por decir, al de mi suegra Dulce, ¿verdad? Ya no tienen las mismas funciones. No es lo mismo, ¿verdad?, el propósito de uno que el de otro. Sin embargo, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a nosotros como iglesia, nos dejó dos propósitos o dos objetivos, los cuales a nosotros nos toca cumplir. ¿Cuáles son esos dos propósitos de la iglesia? A ver, Dara, vamos a ver si recuerdas. ¿Cuál es uno de los propósitos de la iglesia? O que nos dejó nuestro Señor Jesucristo a nosotros como iglesia. Hacer discípulos. Hacer discípulos. Ya le soplaron a Dara, ¿verdad? Por ahí, pero está bien. Uno de los propósitos, ¿verdad?, es ir y hacer discípulos a todo el mundo. Sí, ese es uno de los principales objetivos que tenemos nosotros como iglesia, ir por todo el mundo y predicar el evangelio haciendo discípulos, ¿verdad? Aquí nos dice que debemos de hacer discípulos, no esclavos, no seguidores, ¿verdad?, sino discípulos. Bueno, el discípulo sí es un seguidor, pero es una persona que va a aprender o va a imitar lo que muchas veces va a ver en nosotros, ¿verdad? Y otro principal objetivo de nosotros como iglesia es mantener la comunión con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que esa comunión tiene como objetivo llevarnos a la salvación de nuestras almas. Esos son los dos propósitos principalmente. Para ello, la iglesia requería seguir indicaciones de parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para poder cumplir esos dos propósitos, se requería seguir las indicaciones de Jesús. Y ellos estaban esperando la promesa del Padre y para eso requerían de un poder. ¿Por qué? Porque para poder llevar a cabo esa tarea necesitamos un poder, ¿verdad? Pero no es cualquier poder, no es el poder que obtenemos en el mundo, no es el poder que nos habla el mundo acerca de las riquezas, ¿verdad? O de un estatus. No, ese poder es el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Amén. Entonces, para esto, ¿verdad? Ese poder tenía como fin exaltar a Dios y perfeccionar, ¿verdad? Exaltar a Dios, el Espíritu, a través del Espíritu Santo es exaltar a Dios y perfeccionar a su iglesia. Amén. Entonces, Dios, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo nos dejó de ese poder a nosotros. Y suena algo raro porque pareciera que necesitamos estar unidos, ¿verdad?, para recibir ese poder, pero a la vez necesitamos ese poder para poder permanecer unidos. Suena algo como raro, ¿verdad?, como ilógico, pero así es. O sea, necesitamos estar unidos. ¿Para qué? Para recibir el poder, y necesitamos del poder para poder permanecer
unidos. Parece trabalenguas, pero no es un trabalenguas, ¿verdad? Entonces, ser o estar en unidad requiere de algo más que un deseo. Se requiere también de un esfuerzo. Dile a la persona que está junto a ti, dile, se requiere de un esfuerzo. Y por ende, ese esfuerzo nos va a llevar a realizar una obra, ¿sí? ¿Por qué? Porque una acción ya hecha es una obra, ¿verdad? Entonces, vamos a necesitar de obras. Necesitamos de obras, ¿para qué? Para permanecer en unidad. Pero ¿cuáles son esas obras? ¿Y por qué necesitamos de esas obras? Es verdad que la salvación no la obtenemos por las obras, sin embargo, necesitamos, ¿verdad?, que nuestra fe sea vista a través de nuestras obras. Ahí también pareciera como un trabalenguas, pero no es un trabalenguas, ¿verdad? Dice, la fe se demuestra a través de nuestras obras. Eso nos dice Santiago 2:17. Y nos dice también que las obras de la carne van en contra de las del Espíritu, ¿verdad? Nosotros desde que nacemos realizamos diferentes obras, pero de nosotros depende, cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo, si queremos seguir, ¿verdad?, mostrando obras en la carne, o si vamos a dar las obras del Espíritu, ¿sí? Eso va a depender de lo que tú y yo alimentemos más en nuestra vida. Es decir, si nosotros alimentamos más nuestra carne, nuestras obras van a ser conforme a la carne, ¿verdad? Pero si nosotros alimentamos más nuestro espíritu, nuestras obras van a ser ¿de qué? Del Espíritu, según lo que nosotros alimentemos más. Y por eso me acordaba un poquito, porque pues en estos días, ¿verdad?, el pastor nos está convocando a nosotros a buscar a Dios, ¿verdad?, y a sembrar en las obras, ¿de quién? Del Espíritu. El día de ayer me llamó mucho la atención, yo vi un video y me llamó la atención porque era como en un salón chiquito de clases, o no sé, un salón pequeñito, como una guardería. Habían 3 niños y me llamó mucho la atención porque los niños, los 3 usaban pañales. Quiere decir que no pasaban de los 2 años. Y las criaturitas yo creo que tendrían entre 1, 2, cuando mucho 3 años, ¿verdad? Los 3 traían pañales. Y una mujer hablaba, ¿verdad?, y decía cómo se refleja, muchas veces se puede reflejar la maldad. Y es verdad que se puede reflejar la maldad desde muy pequeños, o ustedes piensan que solamente se muestran de grandes. Pues esa mujer inicia haciendo esa pregunta en el video, ¿verdad? Y se ve como 3 criaturitas de menos de 3 años, los dejaron solos por unos minutos en un pequeño saloncito. Y cuando se van las maestras, ¿verdad?, que estaban cuidándolos, las niñeras, se van del salón y se quedan esos pequeñitos. Y de repente cuando salen del salón, medio podían caminar, se agarraban de la pared, y uno de repente se voltea, o sea, apenas si podía caminar la criatura, y se voltea y agarra al de junto de los pelos y lo avienta para atrás. Y la otra niña, eran 2 varoncitos, y la niña se quedó espantada por un momento, ¿verdad? Se quedó junto a la pared, nada más viendo lo que hacían. Entonces, el chiquitillo, ¿verdad?, el chiquillo agarra al que tenía el de los pelos, lo tira al piso. Cuando lo tira al piso, se le va encima, le hace una plancha, ¿verdad? Le hace la plancha, y en el piso le empieza a pegar en la espalda al pequeñito. Hasta ahí todavía decimos, ay, esa criatura, ¿verdad? Pero de repente el niño, el de junto, todavía era más pequeño que él,
y no se defendía, el niño se quedaba así y empezaba a llorar, ¿verdad? Se quedaba intacto y lloraba. Entonces el otro niño de repente le seguía pegando en la espalda y como el niño no se defendía y no se movía, agarró y aprovechó y le da una mordida aquí en el brazo, y el niño pues no se podía mover porque estaba en el piso, y como no se podía mover ni levantar, entonces agarra y le muerde aquí por la oreja, le estaba mordiendo. Cuando el niño le muerde, el otro empieza a gritar más fuerte, y ahí es como que de repente la niña reacciona y despierta a la niña, se voltea y se encuentra como un bate de plástico, obviamente era de plástico, pero con el bate agarra y le empieza a dar en la cabeza al otro. Entonces se ve un poco brusco, ¿verdad? Se ve un poco tosco, y cuando yo lo vi yo dije, Dios mío, a veces es verdad, ¿no? Tal pareciera que el niño lo aprendió, de alguna manera lo aprendió, no sabemos si lo vio en casa, ¿verdad? O no sabemos por qué, de repente empezó a atacar al otro, si ni siquiera se hablan, o sea, ni para decir que le dijo algo, si no hablan, ¿verdad? Pero ellos empezaron a reaccionar de manera instintiva, y es que es una realidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los deseos de la carne siempre van a ir en contra del espíritu. Y el enemigo no vino más que ¿a qué? A matar, a hurtar y a destruir, ¿verdad? Entonces, si muchas veces, ¿verdad? No es que el niño sea el diablo, ¿verdad? Aunque pareciera. No es que el niño sea el diablo, es que muchas veces traemos una influencia en nosotros, ¿verdad? Que es en contra de lo que es Dios, de los designios de Dios. Por ende, nosotros como hijos de Dios, bueno, es algo que se tiene que ir enseñando, ¿verdad? Se tiene que ir aprendiendo. Por ejemplo, nosotros lo vamos aprendiendo conforme llegamos a Cristo, ¿verdad? Cuando sabemos que son cosas que no le agradan a Dios, pues entonces vamos a tratar de hacer todo lo contrario, ¿verdad? A someter nuestra carne, los deseos de nuestra carne, y muchas veces así va a pasar, ¿verdad? A lo mejor de repente tengas ganas de ahorcar a alguien, ¿verdad? O jalarle los pelos de repente, pero no es lo que Dios quiere, ¿verdad? A veces va a ser nuestra carne, vemos algo o una injusticia, ¿verdad? Y a veces nos quedamos así como con algo en la garganta, impotencia, pero no es lo que la Biblia o nuestro Señor Jesucristo nos enseña, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, cuando le hablaba al pueblo, le decía en el libro de Mateo, me parece que es, aquí lo anoté, y Jesús les decía, es que ustedes quieren hacer las obras de vuestro padre el diablo, y suena feo, ¿verdad? Suena feo, es algo muy fuerte. Y Jesús le decía así a los judíos, decía, es que ustedes quieren hacer las obras de vuestro padre el diablo, ¿verdad? Porque aún así eran obras de la carne y estaban yendo en contra de las obras de lo que es de las obras del Espíritu. Vamos a ver qué dice Santiago, capítulo 2, versículo 17, y Santiago capítulo 2, versículo 24. Y si me ayudan a leerlo por ahí, Santiago 2, 17. Y vamos a buscar Santiago 2:24. Dice la palabra de Dios, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y no tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí está hablando de las obras.
Entonces, en cuanto nosotros llegamos a Cristo, ¿verdad? Nosotros vamos a decidir qué tipo de obras vamos a demostrar, ¿verdad? ¿Qué tipo de obras? Y si nosotros creemos en la palabra de Dios, vamos a buscar dar, ¿verdad? Como fruto las obras, las buenas obras que vienen de parte de Dios. ¿Qué dice? Vamos a ver qué dice Santiago 2:24. Dice, amén. Dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, amén. No, nosotros, ¿verdad? Que llegamos a Cristo, ¿verdad? No vamos a ser salvos por las obras, pero sí son importantes nuestras obras, ¿verdad? Sí es importante dar a conocer porque es parte del fruto de nuestra fe. Tenemos que dar a conocer nuestras obras. Entonces, hay un ejemplo en la Biblia que yo estaba leyendo también, que nos habla de dos personajes, dos mujeres en la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, eso es cuando nosotros llegamos a Cristo, estamos aprendiendo a que debemos de demostrar nuestra fe con nuestras obras, ¿verdad? Entonces, eso es cuando nosotros llegamos a Cristo, pero te voy a platicar de un caso que me llamó mucho la atención. Este caso está en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 2. Y es que aquí nos habla de la historia de dos mujeres, ¿verdad? Una, a ver si se acuerdan, ¿quiénes eran estas dos mujeres que estaban causando una revuelta en una iglesia? ¿Ustedes recuerdan quiénes serán? ¿Alguien por ahí ¿no? ¿Dara? A ver, ¿quiénes serán esas dos mujeres que causaban revueltas dentro de una iglesia? ¿No? ¿No se acuerdan? Bueno, pues tienen un nombre medio raro, pero vamos a guardárnoslos hoy, ¿verdad? Vamos a grabárnoslos el día de hoy. Una de ellas se llama, bueno, vamos a Filipenses mejor. Filipenses capítulo 4, versículo 2. Vamos a hacerla de emoción. Filipenses capítulo 4, versículo 2. Filipenses 4, versículo 2. Amén. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el versículo 1, ¿verdad? El apóstol Pablo, que escribe esta carta a los filipenses, les dice: así que, hermanos míos y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Os ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro ¿de qué? De la vida. Aquí nos habla de dos mujeres, ¿verdad? Evodia y Sintique. Estas dos mujeres, aquí dice la palabra de Dios que ellas eran unas mujeres que combatieron juntamente con Pablo el Evangelio. Quiere decir que no eran cualquier tipo de mujeres, ¿verdad? O sea, que eran unas mujeres, yo me imagino unas mujeres, dice que combatieron el Evangelio, eran unas de esas mujeres que se aferraban a Dios, ¿verdad? Que tenían objetivos o que tenían
tuvieron objetivos junto con Pablo, con el apóstol Pablo, ¿de qué? De llevar el evangelio, y dice que combatieron en el evangelio, pero había una situación con ellas dos. ¿Qué es lo que estaba pasando con estas dos mujeres? Aquí dice que Pablo les dice, fíjense, el libro de Filipenses se supone que es uno de los libros que nos habla de mayormente del gozo de Dios. Sin embargo, entre toda esta carta de Filipenses solamente hay como un granito en el arroz, y lo estaba provocando estas mujeres, Evodia y Sintique, ¿verdad? Estas dos mujeres eran unas mujeres aguerridas para el evangelio. Eran mujeres que probablemente daban el todo por el todo con tal de llevar el evangelio de Cristo. Eran mujeres que participaban, ¿verdad? Que estaban probablemente de lleno junto con Pablo, ¿verdad? Y Clemente nos dice aquí. Y hay algo que me llama mucho la atención. Dice que estas mujeres, dice que sus nombres estaban escritos ¿en dónde? En el libro de la vida. O sea, que ellas no habían perdido la salvación. Ellas seguían estando en el libro de la vida, ¿verdad? Estaba su nombre escrito en el libro de la vida. Sin embargo, había una situación, que no estaban teniendo el mismo sentir. Quiere decir, ¿verdad?, que no estaban teniendo el mismo propósito. Y es que, ¿qué es lo peligroso de no llevar el mismo propósito? Que muchas veces cuando no caminamos en unidad, ¿verdad?, cuando no somos de un mismo sentir, cada quien va a querer, como dicen por ahí, ¿verdad?, buscar lo suyo. Y hay un libro, ¿verdad?, que me llama la atención. Hay un libro, hablando un poquito del matrimonio, decía que, en ese libro decía, ¿verdad?, que hay dos bueyes, y que a veces el matrimonio es comparado a eso, ¿verdad?, que cuando los dos traen el mismo yugo, caminan igual y se van derechitos, ¿verdad?, y cumplen su propósito cuando están en la siembra. Pero ¿qué sucede? Que cuando cada uno quiere jalar para su lado, ¿podemos o no podemos avanzar? No se puede avanzar, ¿verdad? Muy difícilmente vamos a poder avanzar cuando cada uno de nosotros queremos jalar para nuestros lados, ¿verdad? Yo recuerdo en algún momento llegué a tener 2 perros y yo los quise llevar a pasear, ¿verdad? Y una vez, en una ocasión, uno me jalaba para un lado y el otro me jalaba para otro lado, y ni para adelante ni para atrás, y ahí me tenían los 2 animalitos, ¿verdad? Y a veces, perdón con la comparación, pero a veces así somos. No podemos avanzar ni para un lado ni para el otro lado. ¿Por qué? Porque no estamos siendo de un mismo sentir, ¿verdad? Y tener el mismo sentir no quiere decir que yo voy a pensar igual, ¿verdad? Exactamente igual. Es decir, que si a Dara le gusta ponerse faldas de mezclilla, que yo me tengo que poner todos los días falda de mezclilla como Dara. O que si mi suegra usa lentes color negro, ¿verdad?, todos nos tenemos que poner lentes negros. No, eso no es unidad, ¿verdad? Unidad es buscar el mismo propósito. Y yo creo que a veces como iglesia se nos olvida cuál es nuestro verdadero propósito, ¿verdad? Cuando comenzamos dijimos que hay 2 propósitos principales cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, ¿verdad? A veces se nos olvida que nosotros fuimos llamados, ¿verdad?, a ser discípulos. No a veces pensamos que hay otros llamados, pero no, ¿verdad? A veces pensamos que podemos, a lo mejor, que llegamos a Cristo a ser los mejores, no sé, pastores, los mejores profetas, los mejores maestros, y no es así. Si no llegamos a exaltar a Cristo, ¿verdad?, si todo lo que hacemos no lo hacemos para Dios, entonces quiere decir que lo estamos haciendo ¿para quién? Para nosotros mismos, y perdemos
de vista el objetivo, ¿verdad? Erramos en el blanco, o sea, perdemos el objetivo, que es exaltar a Cristo, que es seguir esa comunión con nuestro Señor Jesucristo, que es a ir y hacer discípulos, ¿verdad?, por todo el mundo. Cuando empezamos a querer ser mejor, no es que yo voy a ser mejor que el pastor Mario, yo voy a predicar mejor que el hermano fulano, que sultano, y eso no es así, ¿verdad? Llegar a Cristo no es eso, o sea, no es nuestro propósito, nuestro principal propósito y nuestro principal llamado, ¿verdad? No es ese, ni tener multitudes en el internet o en una iglesia, ¿verdad? Qué bendición cuando hay iglesias grandes o cuando mucha gente te escucha para recibir el evangelio de parte de Dios, ¿verdad? Pero no es brillar o tener millones de seguidores o querer lucirnos, no, ¿verdad? Eso no viene y no es de parte de Dios. Entonces, estas mujeres tenían un sentir totalmente diferente, tenían un sentir totalmente diferente. Pero ¿cómo es que habían llegado hasta ahí si las dos eran colaboradoras de nuestro Señor Jesucristo? Si las dos, ¿verdad?, le entraron de lleno al Evangelio, si las dos estuvieron firmes junto con el apóstol Pablo, si las dos, ¿verdad?, buscaban y amaban a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pudo haber sucedido con estas mujeres que de momento dejaron de tener un mismo sentir? ¿Y qué sucede, verdad, cuando como iglesias dejamos de tener ese mismo sentir? ¿Podrá acaso esto afectar a la iglesia si somos de un diferente sentir? ¿Ustedes qué piensan? Sí, ¿verdad? Por ejemplo, si de repente yo me peleo con mi esposo, ¿verdad? Ya me puso caras. Si yo me llegara a pelear con mi esposo, obviamente, ¿verdad?, que mi relación, aunque a lo mejor ustedes no saben, pero en el ambiente, ¿verdad?, se siente una tensión, o de repente en el ambiente, ¿verdad?, ya no, si yo estoy molesta con él, ¿verdad?, y llega mi hijo y me dice, oye mamá, y yo, ¿qué quieres?, ¿verdad?, de repente ya me llego a desquitar con personas a lo mejor que no tienen nada que ver, y muchas veces sucede así también en una iglesia, ¿verdad?, cuando llegan a haber desacuerdos y a veces nos llegamos a molestar con personas o nos desquitamos con personas que no tienen nada que ver, ¿verdad?, en lo que a lo mejor viene pasando por mi mente, ¿verdad? Algunas de las probables causas, ¿verdad?, que pudieron haber sido, ¿cuáles habrán sido? Bueno, vamos a ver cuáles son algunas de las posibles causas que causaron la división entre estas dos mujeres, ¿verdad? Porque era muy evidente que en este libro que hablaba de muchas bendiciones, ¿verdad?, de muchas cosas que el apóstol Pablo consideraba relevantes en las iglesias, lo mandaba decir en las cartas, y era tan relevante que él, estando en un lugar, ¿verdad?, le hablaba a la iglesia porque ya se había enterado de que en la iglesia había cierta disensión entre estas, ¿verdad?, estas mujeres. O sea, imagínense, era una iglesia que estaba muy lejos de Pablo, y Pablo hasta allá se fue a enterar, ¿verdad?, de la disensión que había entre ellas, y eso de ninguna manera es sano para la iglesia, ¿verdad? No es sano. ¿Cuáles podrían haber sido algunas de las causas? Yo busqué algunas, ¿verdad? Aquí dice algunas posibles causas. Aquí en la Biblia no nos especifica, no nos dice específicamente cuál era, ¿verdad?, el motivo de la disensión. Sin embargo, bueno, algunos comentaristas dicen que pueden haber algunas causas. Una de ellas, la primera, dice, una historia mal contada, ¿verdad? Cuando a veces una persona te llega a hablar mal de otra persona, ¿verdad? Y a lo mejor todavía ni la conoces,
pero ya de repente en tu mente ya tienes una idea de cómo es esa persona porque alguien te contó mal la historia, ¿verdad? Una historia mal contada. Dicen algunas de las personas que hay, bueno, dicen por ahí, ¿verdad? En el mundo, que existen 3 verdades. El que agrede, el que agredió y la verdad, ¿no? Entonces, siempre es importante escuchar las 2 partes, ¿verdad? Es importante y es sano. Y bueno, siempre traer, ¿verdad?, a los pies de Cristo y con la verdad de la palabra de Dios, ¿verdad? Debemos de encontrar siempre una solución, con la ayuda y con la guía del Espíritu Santo. Entonces, una historia mal contada puede hacer que nosotros incluso pues lleguemos a despertar sentimientos, ¿verdad?, de enojo, molestia hacia una persona, y a veces no sabemos qué es lo que sucedió en realidad. Por ahí dicen, una foto mal tomada o vista de diferentes ángulos, ¿verdad?, nos pueden traer diferentes verdades, pero siempre es importante hablar, ¿verdad? Hablar, no callar. Es como a veces en el matrimonio, ¿verdad? A veces tenemos que hablar situaciones que a lo mejor no nos van a gustar, pero es necesario, ¿verdad?, esas diferencias pulirlas, ¿verdad?, y ver qué es lo que pasó. Hay gente que no le gusta, a mí no me digan nada, ¿verdad?, que dice, no, a mí no me digas nada, a mí no me digas nada, y se van, y a veces no escuchamos, y ahí, hermanos, es donde el enemigo utiliza esa situación, ¿verdad? No es que tu hermano o el hermano sea el diablo, sino que el diablo está usando esa situación para traer disensiones entre nosotros como iglesia de Cristo, ¿sí? El enemigo siempre va a utilizar la gente menos activa. Por eso, dice Dios en la palabra de Dios, ¿verdad?, en el noveno mandamiento, nos dice que no debemos de decir ¿qué? Falso testimonio ni mentir. Y esos mandamientos, ¿verdad?, decíamos que siguen estando vigentes y debemos de tener mucho cuidado. O sea, no tratar de pensar tampoco de más. A veces pensamos de más y no es correcto, porque ahí sí estamos dando parte a que el enemigo, ¿verdad?, en nuestra mente ponga ideas o pensamientos que no vienen de parte de Dios. Entonces, esa podría ser una de las causas, ¿verdad?, de las cuales sucedieron entre ellas. A lo mejor una dijo una cosa de la otra que no era verdad, y entonces se enojaron, ¿verdad? Quién sabe si fue la Evodia o si fue la Sintique, quién sabe quién de las dos, ¿verdad? Pero podría ser una de las causas. Bueno, otra de las causas, dice, es que era más escuchada que la otra, ¿verdad? Aquí podemos ver que a lo mejor entre ellas había cierto celo o envidia, porque sentía que una era más escuchada que otra, por decir, a lo mejor, si de repente, ¿verdad?, las dos empezaban a servir y a lo mejor una era más querida que la otra, eso se vale, ¿verdad? A lo mejor hay hermanos que de repente te caen muy bien, ¿verdad?, a la primera, y hay otros que también te caen bien, pero tienes que tratarlos con tiempo, porque a veces son muy serios, ¿verdad? Depende de la personalidad, pero no quiere decir que sea una mala persona. Y a lo mejor una de ellas de repente, ¿verdad?, pudo tener celos de la otra. A lo mejor ha de haber dicho, es que a Evodia siempre le invitan a los tamales y a mí nomás no, ¿verdad? Y a Evodia sí, cómo no, a ella siempre le están diciendo que qué bonito habla. No, Evodia predica bien bonito y como yo no sé, ¿verdad? Entonces empezaron a haber celos.
¿sí? Empezaron a haber celos de una para con la otra, ¿verdad? Y Dios nos da diferentes dones. Quizá haya gente que hable mejor que nosotros, ¿verdad? Gente que a lo mejor se exprese mejor, o gente que busca más a Dios, y son gente que te caen bien, ¿verdad? Y de repente busca más a Dios. Gloria a Dios. Nosotros no tenemos que tener celos, ¿verdad? Al contrario, tenemos que darle gracias a Dios. Señor, gracias porque usas a mi hermano, gracias porque usas a mi hermana de esta manera, ¿verdad? Gracias porque los tamales le salen 1000 veces más ricos que los míos. Gracias porque a lo mejor comparte con mucho denuedo, ¿verdad? Con mucha dedicación. Gracias por el esfuerzo, porque se ve también, ¿verdad? Cuando una persona se esfuerza. Y son cosas que nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios, ¿verdad? A no guardar ese gusanito, ese celo de que es que ¿por qué ella sí habla mejor que yo? ¿Por qué sí? No sé qué. No, ninguno de nosotros somos perfectos, ¿verdad? A lo mejor aquella persona carece de cosas que tú no ves, ¿verdad? Y a lo mejor tú eres bueno en otras cosas. No es motivo para que entre nosotros empecemos a despertar ni celos ni contiendas. Amén. Entonces mejor cuando veamos a una persona así en la iglesia, ¿verdad? Si mi hermanito predica mejor, si mi hermanita, ¿verdad? Es más atenta que yo, gloria a Dios, ¿verdad? Tenemos que decir gracias, Señor, gloria a Dios. No quedarnos con eso, ¿verdad? Siempre darle gracias a Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Por la persona que puede hacer esto mejor que yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos estamos complementando como iglesia de Cristo. Amén. Por algo Dios los está mandando, amén, para que sean complementos, no para que sean nuestros rivales. No tenemos por qué ver al hermano o a la hermana como un rival, ¿verdad? O con una rivalidad, sino con agradecimiento a Dios, ¿verdad? Decirle a Dios, gracias, Señor, por su vida. Entonces, esa sería otra causa, ¿verdad? La primera dijimos una historia mal contada. La segunda podría ser, ¿verdad? Alguna raíz de celo, decíamos, un celo, cierto celo o envidia, ¿verdad? Ahorita vamos a ver qué es lo que dice Santiago, o creo que ya lo leímos. A ver, donde nos habla de las contiendas, de las disensiones. ¿Por qué hay disensiones entre nosotros? Porque hay celos, ¿verdad? Porque ahorita lo vamos a buscar, si no, lo buscamos más adelante. Es en el libro de Santiago. Ahora, es una realidad, ¿verdad? Que a veces, o no es a veces, es una realidad. En la iglesia todos somos parte del cuerpo de Cristo, pero es una realidad que en la iglesia también hay organigramas. Es decir, es una realidad que Dios se mueve, ¿verdad?, en jerarquías. A veces otra de las causas son los desacuerdos, ¿sí? Los desacuerdos doctrinales. Esa es la tercera causa, los desacuerdos doctrinales, ¿sí? Cuando no hay un acuerdo doctrinal, por ejemplo, si yo estoy en desacuerdo con lo que el pastor está diciendo, ¿verdad? Siempre puedo ir, o con un líder lo que está diciendo, ¿verdad? Siempre puedo ir con esa persona y decirle, oye, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con eso. O podrías explicarme por qué dijiste eso. Y entonces, cuando hay desacuerdos doctrinales, siempre tenemos que tener en cuenta lo que dice Primera de Timoteo 3:16. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que toda palabra es útil, ¿para qué? Para enseñar,
para redarguir y para instruir en justicia, ¿verdad? Siempre la palabra de Dios tiene que tener la mayor autoridad, y cuando entre nosotros, entre iglesia, ¿verdad? O entre líderes o alguien, tenemos algo que no me agrada, ¿verdad? Porque a mí me enseñaron a lo mejor algo diferente, le puedo preguntar, podemos hacerlo con orden, con respeto, ¿verdad? Y acercarnos. Oiga, hermano, ¿por qué usted dijo esto? Si la Biblia dice esto, ¿verdad? Se vale, y lo que tenemos que hacer es traer a los pies de Cristo, ¿verdad? Pero a la luz, sobre todo a la luz ¿de qué? De las Escrituras, de la palabra de Dios, y entonces podemos arreglar cierto tipo de desacuerdos doctrinales. Pero es importante, como decíamos en un principio, hablarlos, no quedarnos callados, ¿verdad? Porque a veces pensamos que todo bien y todo amén, y de repente ya se fue un hermanito, ya se fue otra hermanita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nunca lo hablaron, nunca hubo esa exposición, ¿verdad? De los desacuerdos, no se hablaron y bueno, se fueron. Y aquí no, el caso no es mantener una iglesia grande y que todos estemos en desacuerdo, no, sino que lo que puede suceder, ¿verdad? Es que si nosotros nos retiramos o nos vamos, somos presa fácil para el enemigo, ¿verdad? No es bueno que el hombre esté solo, tampoco así. No es bueno que estemos solos. Por eso Dios estableció su iglesia, pero si hay un desacuerdo y no lo ponemos a la luz de la palabra y nos cerramos, ¿verdad? Pues lo que va a suceder es que vamos a dejar de venir a la iglesia, vamos a dejar de buscar a Dios y al rato ni en la iglesia, ¿verdad? Ni en ningún lado, y al rato somos presa fácil del enemigo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y otra situación, ¿verdad? Puede ser de que haya alguna raíz de amargura. Las raíces de amargura son muy aparentemente son muy inofensivas, pero son cosas pequeñitas, pero que si las dejamos pasar por algo, ¿verdad? Se vuelven unos arbolotes, ¿verdad? Ya no es una raicita, ya es un arbolote y ya no es tan fácil, y al rato lo queremos quitar, ¿verdad? Queremos quitar ese árbol y cuando lo quitamos ya dejaron un hoyote, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nunca lo cortamos desde que era pequeño y dejamos que creciera y creciera. Entonces, la amargura puede ser una causa que nos puede llegar a separar del camino de Dios. Otra situación también es un malentendido. Cuando existen malos entendidos, ¿verdad? Puede ser porque todos venimos de diferentes ámbitos, todos fuimos enseñados de diferente manera y a lo mejor puede ser un mal gesto, a lo mejor de repente tú haces una seña, ¿verdad? Porque así te hicieron de chiquito, ¿verdad? Pero la persona que viene llegando no sabe lo que significa para ti esa seña y lo toma como algo malo. A lo mejor tú ibas a estornudar, ¿verdad? Hiciste una cara y ya la persona dijo, ay, es que el hermano, es que la hermana me puso cara fea. Y era el otro, ¿verdad? Que ya tenía gripa, que iba a estornudar y que de repente lo puede interpretar de otra manera. Entonces, siempre es bueno traer a los pies de nuestro Señor, pero también es bueno limar asperezas, ¿verdad? Entre nosotros. Hay cosas que se deben de resolver hablando, pero es necesario exponer y escuchar con paciencia. Dice la palabra que debemos de escuchar con paciencia. Y pues también, ¿verdad? Que en la iglesia decíamos, a veces vamos a tener también ciertas
desacuerdos, podemos tener desacuerdos, ¿verdad? Hay gente que para todo te dice que sí, el pastor dice, vamos a hacer un evangelismo, amén, amén, vamos a hacer esto, amén, amén, pero a la hora de hacerlo, ¿verdad? A lo mejor de la forma que el pastor lo propuso, decimos, ay no, es que ¿por qué de día? Ay no, es que ¿por qué esto? Ay, no, que por qué de noche, ay, no, que por qué tan tarde, ay, no, que por qué, y para todo, ¿verdad? Encontramos desacuerdos, y a veces esos desacuerdos también, ¿verdad? Tiene que ver con las personalidades. Hay gente que está acostumbrada a ser líder, ¿verdad? Que siempre va a dar órdenes, pero a veces tenemos que ubicarnos. ¿Por qué? Porque como les decía, es una realidad. En la iglesia también, ¿verdad? Hay un organigrama. Dios establece autoridades, ¿verdad? Dios establece autoridades, y muchas veces no quiere decir que las autoridades sean perfectas. Las autoridades también pueden cometer errores, pero Dios, ¿verdad? Ellos les van a dar cuentas un día a Dios de sus errores, pero a nosotros, ¿verdad? no nos toca juzgar a las autoridades, nos toca orar por ellas. Es lo que nos dice la palabra de Dios, y aunque no nos guste, ¿verdad? Pues ni modo, ¿verdad? Yo aquí, por ejemplo, pues es mi esposo, pero pues aquí es el pastor, ¿verdad? Y me toca sujetarme al pastor, porque a veces me dice, oye, lava el baño, y ay, a veces yo digo, ay, está bien, ¿verdad? Pero es una bendición. Y tenemos que aprender, ¿verdad? En la casa le puedo decir, no, ya me tocó a mí ayer, a ti te toca, pero si estamos aquí en la iglesia, ¿verdad? Pues entonces Él es el pastor, y si me toca, amén, gloria a Dios. Entonces, es una bendición cuando nosotros empezamos a seguir el orden de acuerdo a lo que Dios establece. Obviamente, ¿verdad? Cuando una autoridad nos está pidiendo algo coherente de acuerdo a la palabra de Dios, si Él me pide hacer algo indebido, pues obviamente pues no lo voy a hacer, ¿verdad? O si me pide que yo sea grosera con alguna persona, pues no lo voy a hacer. Entonces, pero sí en lo que respecta al Señor, ¿verdad? Pues sí nos toca sujetarnos a nuestras autoridades. Vamos a ver qué es lo que debemos de hacer entonces si tenemos diferencias. ¿Qué debemos de hacer para poder resolver las diferencias? Bueno, yo puse aquí, el primer paso es actuar como Jesús. Vamos a ver qué dice Romanos 15:7. Romanos 15:7. Si lo tienen, me pueden apoyar leyendo. Romanos 15:7. Leo. Amén. Si me ayudas, 15:7. 15:7. Sí. Sí. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Amén. O sea, si alguien, ¿verdad? Amén. Si alguien a lo mejor está teniendo una disensión conmigo, ¿verdad? Si alguien está siendo diferente conmigo, ¿cómo debo de actuar? Como dice nuestro Señor Jesucristo, dice que debemos de recibirlo, dice, nos recibamos unos a otros como Cristo nos recibió para la gloria de Dios. ¿Y cómo nos recibe Cristo? Con toda paciencia, con todo amor y con su perdón. Amén. Tenemos que recibirnos unos a otros de esta manera. ¿Qué dice
segundo punto, ¿qué debemos de hacer? Utilizar un perdón continuo, ¿sí? Vamos a utilizar un perdón continuo. ¿Qué es lo que decía Pedro, verdad? A Jesús le decía, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que me ofendió? Y recordamos que dice, Jesús le dijo que era 70 veces 7, ¿verdad? El perdón debe de ser algo continuo. Es decir, que si yo perdono a mi hermano hoy, tengo que estar consciente que quizá mañana también voy a perdonarlo, ¿verdad? Que somos seres humanos, ¿verdad? Y que a veces van a ser situaciones que las hacemos sin querer, ¿verdad? Hay otras que van a ser queriendo, pero aún así, ¿verdad? Tenemos que perdonar a nuestros hermanos. Y por último, la tercera cosa que debo de hacer es aplicar la sabiduría divina. ¿Por qué la sabiduría divina? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo es la sabiduría divina? Dice que es pura, es agradable y es pacífica. Amén. Entonces tenemos que actuar con la sabiduría que viene de parte de Dios. Dice, y sobre todo cuando nosotros estemos viviendo una situación así, cuando haya pasado esto en nuestras vidas, ¿verdad? Debemos siempre de actuar con la sabiduría de Dios, pero esa sabiduría nos tiene que llevar a hacer a examinarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y hacernos esta pregunta: ¿qué intenta Dios decirme con esta situación? ¿O qué me está enseñando Dios con esta situación? ¿Verdad? Si yo empiezo a ver que hay una situación de disensión, ¿verdad? Tengo que ver qué es lo que Dios me está mostrando a través de esta situación. ¿Cómo voy a actuar ante la disensión? ¿Verdad? Sobre todo debemos de recordar que no debemos de perder sobre todo el propósito, ¿verdad?, por el cual Dios nos llamó. Una y otra, ¿verdad?, que Dios nos da la oportunidad de actuar de acuerdo a las obras, ¿verdad?, que nosotros vamos a ir sembrando todos los días. Si vamos a sembrar perdón, si vamos a sembrar en la carne, ¿verdad?, nuestro resultado va a ser de acuerdo a las obras de la carne. Pero si nosotros empezamos a sembrar en el Espíritu, nuestro resultado va a ser en las cosas del Espíritu. Dios todos los días nos da la oportunidad, ¿verdad?, de ser diferentes. Cada día tenemos la oportunidad de ser diferentes y de nosotros depende, ¿verdad?, no engancharnos, ¿verdad?, dejar todo en las manos de Dios. Y esto también es fe. ¿Por qué? Porque Dios, dice la palabra de Dios, que Él es Él es el juez justo. Él es un juez que es justo, ¿verdad? Todo Él un día, ¿verdad?, lo que nosotros sembramos, vamos a cosechar. Entonces, hoy empezamos a sembrar en el Espíritu para el día de mañana, ¿qué? Cosechar en las cosas del Espíritu. Amén. Entonces, yo los invito, mis amados hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, ¿verdad?, que fue de bendición a mi vida, ¿verdad?, y espero haya sido también bendición a tu vida. Y vamos a orar, nos despedimos. Todavía no nos despedimos. Bueno, vamos a orar en esta noche y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a aplicar, ¿verdad?, su sabiduría en nuestra vida. ¿Para qué? Para actuar de manera pacífica, para actuar con el perdón de Dios, pero también actuar con la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Cierra tus ojos, vamos a orar.
Amado Dios, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Sabemos que tú no borras del libro de la vida el nombre de ninguno de nosotros, Señor, quizá por alguna disensión, pero sabemos que sí se pueden apartar, Señor, algunas personas, Señor. Ayúdanos a aplicar tu sabiduría en nuestra vida para actuar de manera pacífica, Señor, para recibir a las personas, Señor, con tu perdón, con tu amor, con tu misericordia y con tu paciencia, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por la vida de cada persona que está en este lugar, Señor. Hoy bendecimos a cada una de las personas que nos están escuchando y te pedimos, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien nos convenza, Señor, de tu palabra, Padre. Porque no hablamos, Señor, con palabras de sabiduría humana, Señor, sino con las palabras de tu Espíritu Santo, Señor. Pero que seas tú, mi Dios, con tu poder, Señor, transformando vidas, transformando corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por toda persona que nos escucha, Señor. Gracias por tu hermosa palabra, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser del mismo sentir, Señor, para que podamos crecer juntos, Señor, y llegar juntos a la meta, Señor, que es en Cristo Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a mi hermano, Señor, bendice a mi hermana, Señor. Y ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Si me cuesta trabajo, Señor, si a alguno de nosotros, Señor, le está costando trabajo, Señor, bendícelo, Señor, para actuar con tu sabiduría, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén.